construyendo el proyecto para el 2024-2030. Hemos tenido ya varias jornadas. Esta jornada está dedicada al campo y la autosuficiencia alimentaria. La van a coordinar esta jornada ni más ni menos que los compañeros Víctor Suárez y Armando Bartra. Mira el sexenio y necesitamos definir lo que debe continuar, que continúe, lo que debe cambiar, lo que no estuvo bien y hay que corregir, y lo que hay que hacer y no se pudo hacer en esta primera etapa. La Comisión Especial para el Programa, nombrada por el Consejo Nacional de Morena, ha decidido hacer esto mediante una consulta ciudadana. No hacerlo por un equipo que se encierra para escribir un proyecto de nación, muy calificado, pero finalmente a espaldas de la ciudadanía, sino hacerlo con ustedes, hacerlo en un diálogo de propuestas. Muchas gracias, Rosario. Escuchamos los planteamientos de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Vamos a escuchar ahora al compañero Jacobo Cabrera de la Asociación Nacional de Consejos Agroalimentarios de México. Gracias, doctor, gracias a todos. Por el bien de todos, primero los pobres. Y tiene una relevancia fundamental esta frase del presidente de la República, porque las acciones de este gobierno y el por qué continuar con ellas en los próximos periodos obedecen a un equilibrio en la sustentabilidad, en la biodiversidad y desde luego en la economía de todos. Y tocaré algunos temas en los que hemos trabajado de manera continua, principalmente con el ingeniero Víctor Suárez. Te quiero reconocer ante todos tu altura de miras y tu visión, al final de cuentas, para el equilibrio del país. Gracias, Víctor. ¿Qué hemos hecho desde hace 4 años? Bueno, pues presentar una alternativa de logística territorial. O sea, lo primero que nos encontramos nosotros en los diversos estados es que si no tenemos la manera de movilizar nuestra producción y nuestras cargas, estamos condenados a tener un país diferenciado. Entonces, hace 4 años presentamos la propuesta de la Sexta Carretera Marítima de México. Pedimos que Víctor fuera el interlocutor ante en ese entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y después la Marina Nacional. Ese proyecto busca articular el sureste de México a través de Puerto Chiapas, conectar con Lázaro Cárdenas y Manzanillo e interconectar con el puerto de Ensenada. A partir de ese proyecto que lo hemos continuado y que se volvió un proyecto prioritario marítimo portuario, o sea, es el primer proyecto estratégico que tiene la Marina Nacional. Se han reducido el 50% de los costos de logística, se han desde luego desasolvado los puertos, se han articulado al final de cuentas la oportunidad para que el cabotaje, el transporte nacional llegue primero y no tenga que hacer paradas. Eso al final de cuentas le da sustentabilidad a un país que es la 17ª potencia mundial en todo el tema de mares y que tiene el único mar propio que es el Mar de Cortés. Entonces, un país con 118 puertos que son palancas de desarrollo, desde luego articulado con el transísmico, con el Tren Maya, con los proyectos carreteros, se vuelve al final de cuentas el principal para nosotros eslabón estratégico de este gobierno. O sea, este gobierno lo que ha unido es al país. ¿A qué nos falta a nosotros? Sumarnos a ese proyecto, articularnos y aprovechar los mares de México para interconectar y mover nuestras cargas. Eso, ¿qué beneficios le va a dar al campo? El primero es que vas a bajar la densidad de producción. Sí, somos la 8ª, 9ª potencia mundial de exportación, pero en 8 o 9 zonas económicas del país, no en todo el país. Entonces tenemos que interconectarnos a partir de cada puerto con una nueva unidad de producción. Eso va a evitar problemas de desabasto de agua, exceso de agroquímicos y un montón de problemas de desabasto y de una economía
que no impacta favorablemente a todas las regiones. Entonces creo que ese es el tema fundamental de este gobierno y eso nos va a dar una potencia al final de cuentas en el famoso nearshoring y todo lo que tiene que ver con los tratados internacionales. ¿Qué debemos de hacer las organizaciones presentes y muchas otras que nos escuchan? Sumarnos a ese proyecto. ¿Cómo nos debemos de sumar a ese proyecto? Bueno, primero articulándonos al gobierno para tener marcas país. O sea, México no tiene una marca país. Tenemos hecho en México, pero no tenemos el café de México, no tenemos las frutas de México, ¿no? Chile, el potencial con Chile se vende como país y lo encuentras en todo el país, el orgullo de pertenecer al campo. Entonces creo que hay condiciones para que en esa infraestructura que se está creando, para que con esa biodiversidad que nuestro país está teniendo, para que con estas organizaciones que se están articulando a un proyecto prioritario que este gobierno le dio cara, pues hoy nos sumemos, de nosotros depende. Este no es un proyecto para hacer en el futuro, esto ya está. El transísmico es una realidad, el Tren Maya es una realidad, la interconectividad carretera hacia el norte-noroeste es una realidad, la conectividad con el sureste es una realidad. Hoy el sureste, ayer amanecimos con una noticia en el Economista, resulta que es la zona económica prioritaria del país, es el que mayor rating tiene en el país, en un proyecto que tiene 4 años. Imagínense lo que puede desarrollarse. ¿Qué tenemos que hacernos nosotros como país? Articularnos, no sobresaturar las zonas, proteger nuestras variedades vegetales. En su gran mayoría somos maquiladores. O sea, habrá que reconocer que variedades animales y vegetales, incluidos los íconos como el aguacate Hass, pues es una variedad vegetal que la marca o la variedad estadounidense. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una ley de variedades vegetales y animales. Tenemos al final de cuentas que tener una identidad nacional con perspectiva de género, con desarrollo territorial, con articulación. Tenemos que tener una radio nacional del campo. Es un proyecto que hemos impulsado desde hace mucho tiempo y que otros países lo tienen y es altamente rentable porque es el único modelo de educación y capacitación que puedes tener cuando ni siquiera el internet llega a tu comunidad. Entonces creo que ese es un proyecto prioritario. Tienes que tener un INEGI articulado al campo. Nosotros tenemos censos agrícolas cada 10 años, ¿no? Desde 2017 no teníamos un censo agrícola, desde 2007. Apenas vamos a tener a finales de año un resultado que tampoco mide exportación primaria y que tampoco mide la producción de dónde se genera, sino dónde domicilia la empresa o la unidad productiva. O sea, creo que la estrategia de información, bien lo decía nuestro presidente de la AMSDA, es fundamental. La información es poder y esa información tiene que estar vinculada a los sectores económicos. No tenemos una Cámara Nacional del Campo. Por tanto, no estás identificado con los sectores económicos que mide la Secretaría de Economía. Te los mide la SADER y tienes al CIAP, pero no vincula al final de cuentas con cuotas, cupos, protecciones. O sea, hay muchos temas en los que tratar. Creo que al final de cuentas el tener la oportunidad de hablar ante ustedes y presentar alternativas a un proyecto de nación en el que se sume un proyecto que venga no a iniciar de nuevo, sino a continuar una renovación, porque estamos en un cambio de épocas, porque la pandemia nos mandó muchos resultados que hoy al final de cuentas nos hacen repensar todo lo que hacemos y cómo lo hacemos, porque la inteligencia artificial hoy nos viene a decir o educamos en habilidades y destrezas, y no, si no, no vamos a tener campesinos, no vamos a tener gente formada que siga dando abasto alimentario a nuestra población y que siga haciendo a nuestro país una potencia de desarrollo. Y por último, me refiero a la transformación alimentaria. Entre logística y productos que por estética o mercado no llegan al producto final, al consumidor final, traes una merma de casi el 52%. Eso debe de procesarse,
debe de haber una ley que te permita, como en otras industrias, la destrucción fiscal. O sea, que los productores puedan deducir como pérdida lo que no llega a un mercado. Si no, al final de cuentas no hay oportunidades de desarrollo. No nada más nos vayamos al precio final del commodity, vayámonos al costo asociado a la producción. Tienes que tener una sustitución de importaciones. O sea, hay muchos temas en los que tratar. Es muy corto el tiempo, pero yo felicito a los organizadores, doctor Víctor, y a toda la comunidad. Al final de cuentas creo que es un momento de unidad y de tener altura de miras para tener un país, ahora sí, donde todos nos sintamos orgullosos de pertenecer al mismo. Gracias.